Perfecto. Pues buenas tardes a todas y todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy a esta, que es nuestra primera sesión de charla con expertos. Esta actividad, de cierta manera, pues tiene la intención de generar un espacio donde se compartan experiencias profesionales de personas justo expertas en el tema migratorio y quienes trabajan en diferentes sectores, más allá del académico, que es en lo que se centra mucho del contenido de la especialidad, y justo que tengamos otras perspectivas de los diversos temas pues, que vamos abordando en este programa. En ese sentido, pues el día de hoy tenemos a dos invitados que nos van a estar acompañando y que pues nos da mucho gusto porque personas de la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, pues ya nos han acompañado en otras promociones de la especialidad en Migración Internacional. Y en este sentido, pues nos acompaña la maestra Luz Adriana Tobar Martínez y el doctor Juan Bermúdez Lovera. Ellos, bueno, van a centrar, ahorita van a explicar ellos, pero van a centrar su presentación en esta ocasión. Creo que en tres aspectos. Uno tiene que ver con el tema de niñas, niños y adolescentes en movilidad de circuito y su relación con el tráfico ilícito de personas, así como la transformación de los procesos administrativos migratorios para la atención de migración irregular en México. Y por supuesto, pues nos van a compartir un poco sobre la perspectiva general de trabajo que desarrollan desde la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México. Y me voy a permitir nada más tomarme 2 minutos para leer brevemente una semblanza de ellos. La maestra Luz Adriana Tobar es maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte y es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado en las encuestas sobre migración en las fronteras norte y sur de México, las famosas EMIF Norte y Sur, en temas de estimación y monitoreo de indicadores de los flujos migratorios de las fronteras norte y sur, y actualmente es investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. El doctor Juan Bermúdez es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en Demografía por el Colegio de México. Él ha trabajado en el Consejo Nacional de Población y actualmente es investigador en el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria. Entre sus actividades, pues destaca la coordinación de los trabajos relacionados con las EMIF Norte y EMIF Sur en México. Y entre sus publicaciones ha participado en la colaboración del Anuario de Migración y Remesas que desarrolla el CONAPO junto con BBVA, el impacto particularmente en el documento del impacto demográfico de la migración internacional en las estructuras poblacionales a nivel municipal en México. También ha sido coautor de varias publicaciones del Centro de Estudios Migratorios, entre las que se destacan Morir en el Camino, Fallecimiento de Personas Migrantes en México y Caracterización de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, para nosotros es un gusto, doctor Bermúdez y maestra Tobar, que nos acompañen el día de hoy en esta sesión. Ustedes, la dinámica de estas sesiones justo es que ustedes nos compartan de estos temas y posteriormente pues abriremos un espacio de diálogo, de reflexión, preguntas con las y los estudiantes de la especialidad en Migración Internacional. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra. Hola a todos, bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, pues agradecer la invitación por parte del COLEF y bueno, agradecer particularmente a la coordinadora, la doctora María Inés Barrios, quien nos extendió esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder participar en espacios como este, en el que podemos desde gobierno tener este vínculo con la academia y bueno, compartir distintas experiencias y reflexiones y también distintas visiones desde el lado de gobierno, pero también como conocer las perspectivas
y los enfoques de estudio que se están dando desde el área pues académica. Ya lo comentó la doctora María Inés, nosotros nos encontramos en el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria y bueno, esta presentación va a estar dividida en dos secciones. La primera de ellas, pues les voy a hablar un poco acerca de qué es la unidad, contextualizarles un poco, algunos quizás la conocen, algunos saben qué es lo que se genera aquí, pero pues hay quizá algunos otros estudiantes, entiendo que la especialidad tiene estudiantes de distintas nacionalidades, entonces, bueno, pues contextualizar un poco de la información que se genera aquí y el trabajo que hacemos desde esta unidad. Y bueno, en una segunda sección, voy a dar lugar a mi colega, el doctor Bermúdez, quien les va a hablar un poco acerca de dos publicaciones. Es solamente un poco de distintas publicaciones que se han generado desde la unidad. Bueno, siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, quiero contextualizar el rol de la Secretaría de Gobernación ante la migración. La SEGOV es un actor muy importante en nuestro país al momento de que nosotros hablamos de poblaciones migrantes. Pues bueno, la SEGOV cuenta con 3 órganos administrativos que en conjunto se encargan de atender el fenómeno migratorio en el país. Uno de ellos es la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas, que es quien se encarga de proponer y diseñar la política migratoria y bueno, quien además tiene entre sus atribuciones pues de integrar, generar y publicar la estadística oficial del Estado mexicano. Es aquí muy importante porque más adelante pues voy a hablar, a enfocarme más en esta parte. El segundo órgano, pues tenemos al Instituto Nacional de Migración, que es quien instrumenta la política migratoria del país. Y por otro lado, pues tenemos a la Comar, que es el organismo que se encarga de tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Todos estos órganos se rigen principalmente, pues, bajo distintos instrumentos jurídicos. Entre ellos destaca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, entre muchos otros más instrumentos jurídicos bajo los cuales se rige. Todo esto siempre bajo un marco de derechos humanos, siempre bajo la perspectiva de el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Siguiente, por favor. La unidad de política migratoria pues surge a partir de 2012 con la creación de la ley de migración. La unidad de política migratoria inicialmente pues estaba digamos que unida al Instituto Nacional de Migración. A partir de 2012 se hace esta división y es cuando opera de manera independiente al Instituto Nacional de Migración. Por un lado, el INM es quien se encarga de instrumentar la política y desde la unidad lo que se hace el trabajo es sugerir la política migratoria, diseñar la política migratoria en el país. Hay distintos instrumentos o tratados, acuerdos internacionales bajo los cuales también se opera. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo. Hay por ahí creo que un micrófono abierto. Si nos ayudan a silenciarlo, por favor. Muy bien, gracias. Y bueno, pues en conjunto es como un contexto general de qué es la unidad, cómo surge y pues tenerlo siempre en mente y que pues es parte del Estado mexicano. Y bueno, siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en la unidad de política migratoria? La unidad como tal está integrada por distintas áreas. Cuenta con 2 coordinaciones. Una coordinación es la del Centro de Estudios Migratorios, a la que estamos adscritos mis compañeros que me acompañan el día de hoy y yo, y la coordinación de política migratoria. Todos en general trabajamos de manera coordinada. ¿Por qué? Porque por un lado
trabajamos la parte de investigaciones, pero también en la unidad se generan estadísticas, que les comentaba al inicio, son las estadísticas oficiales. Si ustedes quieren consultar alguna vez información oficial del Estado mexicano respecto a migración regular o irregular, niñas, niños y adolescentes, distinta información, pues bueno, se genera desde la Unidad de Política Migratoria y bueno, trabajamos de manera coordinada porque nosotros como investigadores utilizamos esta información, también nos proveemos de otras áreas como es las áreas de política de control y regulación migratoria y bueno, se compone de distintas áreas que en conjunto tratamos pues de cumplir con este objetivo y esta encomienda que tiene el Estado mexicano. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí es donde me quiero centrar un poco más. ¿Por qué? Porque quizá ahorita pues el tiempo no nos da para, en 20 minutos no vamos a comprender de manera muy detallada todas las funciones de la unidad, pero algo que quiero que dejarles a ustedes y que se lleven como de tarea como estudiantes de la especialidad en migración internacional es que en la unidad ustedes pueden consultar toda la información que hay aquí, es pública. Lo que les voy a presentar a continuación es información que está en la página y distintos recursos de los que ustedes como estudiantes pueden hacer uso. Por ejemplo, tenemos una sección de micrositios, que es donde se encuentra información relevante. Aquí destaco, por ejemplo, tenemos 32 diagnósticos para todas las entidades federativas, en el cual ustedes pueden encontrar información para cada entidad federativa de todas las dimensiones de la migración. Esto es algo muy importante porque se recopila emigración, inmigración, refugio, retorno. Entonces, si ustedes están interesados en conocer información específica y de manera ya pues más detallada, pueden remitirse a estos documentos que están en la parte de micrositios. También tenemos otra información. El año pasado se llevó a cabo un encuentro internacional de movilidad humana y bueno, también en ese sitio podrán encontrar distintos materiales que se presentaron en ese encuentro, entre otra información de desplazamiento forzado interno y bueno, entre otras. Lo que yo destaco aquí, pues, son los diagnósticos, que es información que nosotros como estudiantes a veces buscamos mucha información más detallada o quizá más, más clara. Siguiente, por favor. Otro de los sitios que podemos consultar aquí dentro de la página de la unidad, pues es compendios de normatividad migratoria y otros documentos relacionados con la normativa en términos migratorios. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí me voy a detener un poco más porque en esta sección, que es la sección de estadística, es donde ustedes podrán encontrar una gran cantidad de información que a nosotros, cuando uno es estudiante, es bastante valorado sitios como estos en los que tenemos información sobre migración regular e irregular, desglosada por sexo, por grupos de edad, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos, por nacionalidad, por entidad federativa. Entonces, en esta página tenemos, la verdad es que en esta sección de la sección de estadística, ustedes podrán encontrar una gran cantidad de información de tabulados. Esa es otra cosa que quiero mencionar. La información ya está en tabulados de manera muy sencilla en la que ustedes pueden trabajar la información para llevar a cabo sus investigaciones, sus análisis y bueno, también tenemos algunas estadísticas sobre delitos perpetrados contra personas migrantes. Tenemos las series históricas de toda esta información y bueno, está en un anuario también de información sobre movilidad y migración. Todo esto está a disposición de ustedes. Yo soy muy insistente con esto. Hagamos uso de estos recursos que muchas de las veces no sabemos que están ahí. Hay información también de entradas aéreas, información de ciertos documentos como la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Sabemos a qué nacionalidades. Es todo un mundo de información.
Entonces, pues bueno, yo les dejo esto. Hay información, están los tabulados, ya no tienen que trabajar las bases de datos en formatos de microdatos. Sí hay, recientemente se agregó las bases de datos de migración irregular, este, pero bueno, aquí hay información que nosotros podemos encontrar de manera ya trabajada. Tener información en tabulados, pues nos facilita muchísimo los análisis. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra de las secciones muy interesantes. Y digo, no solo porque es el material que generamos desde el área de investigación, sino porque aquí ustedes podrán encontrar distintas publicaciones. La unidad cuenta con dos revistas, una de ellas es la revista Rutas, estudios sobre movilidad e migración internacional, y la revista Movilidades. La primera, pues, son estudios o artículos más de análisis, de investigación, y la revista Movilidades pues integra por una serie de pequeños documentos de análisis o de difusión de distintos temas. En realidad siempre estamos tratando de publicar cosas de temas que están sobre la mesa, temas recientes, temas que interesan pues al público en general. Tenemos algunas publicaciones sobre flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas migrantes, de migración venezolana. Tenemos, recientemente se han publicado algunos documentos sobre migración laboral. Ustedes pueden ir a la página, consultarla también para sus trabajos, para saber un poco más acerca de las investigaciones que hacemos desde acá y conocer como los enfoques o las perspectivas que nosotros estamos dando a estos documentos. Siguiente, por favor. También podrán encontrar un sitio que es la biblioteca. Eh, para los que se encuentren o radiquen en la Ciudad de México, si ustedes gustan, pueden visitarnos de manera presencial en la Biblioteca México Migrante, donde podrán encontrar un acervo cultural muy grande y todo acerca pues, del tema de la movilidad humana. En la página pues podrán encontrar la biblioteca digital, algunas adquisiciones y bueno, distintos herramientas que les pueden ayudar a ustedes. Siguiente, por favor. Y bueno, esta la dejé al final, pero en realidad es la segunda sección de la página de la unidad, y la dejé al final porque es una sección de reciente creación, que es el tablero interactivo. Es un esfuerzo que finalmente llegó a concebirse. En este tablero ustedes podrán, la información está aún más sencilla de la que podemos encontrar en los tabulados. ¿Por qué? Porque el tablero interactivo lo que nos va a permitir es conocer de manera muy clara, visible y sencilla datos tan básicos como cuál es el número de personas en situación migratoria irregular en México. Para tal año, ya no tienes que descargar el tabulado, ya no tienes que estar quizá manipulando tu base de datos en Excel, sino que el tablero interactivo te va a permitir conocer de una manera muy sencilla y muy rápida ciertos datos, como también la cuestión de nacionalidades, entidades federativas. Siguiente. Y podrán encontrar ustedes información como la que les presento aquí en la pantalla. Es información de eventos de personas en situación migratoria irregular. Como lo ven, aquí la información ya está graficada, ya tenemos cuántos hombres, cuántas mujeres, por grupos de edad, tenemos por nacionalidad, por el mapa de entidades federativas. Es algo muy interactivo. En realidad lo que se busca es que ustedes puedan acceder y tener la información de primera mano y de manera muy rápida y sencilla. Todo esto que les acabo de mencionar lo pueden encontrar siguiente en la página de la Unidad de Política Migratoria, que es www.politicamigratoria.gov.mx.
les digo, esto solo es como, les di un recorrido muy rápido de las herramientas y las cosas que ustedes pueden encontrar y de la información que se genera desde el Estado mexicano en cuanto a la migración, en términos de movilidad humana. Yo los invito a que exploren más esta información, que exploren más todos los sitios. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues con todo gusto pueden escribirnos. Y bueno, con esto termino mi parte y dejo lugar a Juan. Una pregunta, Marines. Sí, les puedes compartir las publicaciones, ¿verdad? No sé si les compartimos los temas, pero reviso ahorita si no se los compartimos los enlaces. Sí, lo digo porque para la charla también es a veces importante tener, am, en especial cuando estás con alumnos, que ya hayan como hecho la lectura, ¿no? Más o menos. Entonces, si no se las puedan compartir, de todos modos les voy a dar un pequeño viaje por lo que hace aquí el Centro de Estudios Migratorios. Entonces, básicamente el Centro de Estudios Migratorios se dedica al análisis, a elaborar estudios, bueno, la parte de investigación, a elaborar estudios y estimaciones que actualicen y amplíen el conocimiento sobre los desafíos emergentes de la política migratoria. Entonces, para esto, me gustaría empezar desde unas definiciones muy básicas o sea, tenemos tres fuentes principales de bases de datos: los censos, las encuestas y los registros administrativos. Pero el problema cuando uno trabaja con registros administrativos, que básicamente estos no suelen estar trabajados. ¿A qué me refiero con trabajados? Generalmente son registros que vienen directamente de un funcionario público. Es decir, no hay un proceso de revisión entre entre el funcionario público y entre el que utiliza los datos. En la unidad de política migratoria se detectó este problema. Siguiente, por favor. Y la unidad de política migratoria es la encargada de mostrar la estadística migratoria oficial del gobierno mexicano. ¿Y a qué me refiero con estadística migratoria oficial? Es aquella que está conformada por los registros administrativos generados en los diversos puntos de internación, áreas de trámite y estaciones migratorias del país, es decir, representadas en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, así como en los puntos de internación en los que de vehículos en los que pasa registrados por el Banco del Ejército y la Fuerza Aérea. En la UPM-RIP, ahí se me fue una R, produce las estadísticas migratorias que dan cuenta de las tendencias, magnitudes y características de los diversos flujos de visitantes migrantes que concurren en México, así como las acciones de protección de migrantes. Una cosa que también quiero dejar en clara es que una cosa es el fenómeno social y otra cosa es el registro administrativo. Son dos cosas completamente diferentes. El registro administrativo nos da una idea del comportamiento de algún fenómeno social, pero no es en sí no es así un registro que nos dé claridad de todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el flujo de migrantes de tránsito irregular que es captado por la unidad de política migratoria no es un reflejo del total de personas que transitan por el país. Son dos cosas completamente diferentes. El registro de personas en situación migratoria irregular es un registro de las personas que fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración o fueron canalizadas ante el DIF, que son dos cosas diferentes y que dependen de procedimientos administrativos que están regidos en la ley de migración y en sus reglamentos. Es decir, que la estadística migratoria está vinculada a la ley. No puede, no, sin, es importante leer la ley para poder entender también muy bien a qué se están refiriendo los registros administrativos y cuál es su capacidad de estos de análisis. Siguiente, por favor. Básicamente, en la unidad de política migratoria utilizamos la estadística migratoria para conformar nuestros análisis. Los dos documentos que voy a presentar a continuación me parecen un claro ejemplo de cómo se puede utilizar la estadística migratoria. El primero en análisis de procesos y el segundo en análisis de trayectorias, pero cuya unidad de análisis al final es la misma, los eventos, pero pero se pueden registrar. ¿A qué me refiero? Un evento, ajá, puede ser una misma persona que puede haber sido registrada varias veces en una misma ocasión, dependiendo de la unidad. Puede ser en el mismo mes o en el mismo año. Es decir, que una persona pudo haber sido presentada o pudo haber sido
de vuelta o pudo haber sido varias veces en un mismo mes o en un mismo año. Luego tenemos, y esto es muy importante porque a partir de esta unidad de eventos podemos desglosarlos también en personas. Y tenemos aquí dos ejemplos. Cuando estamos haciendo un análisis de proceso, estamos analizando el proceso administrativo migratorio de las personas migratorias en situación migratoria irregular, y en el otro estamos analizando trayectorias de los niños y niñas que fueron devueltos por la autoridad, que fueron devueltos, mexicanos, que fueron devueltos por la autoridad migratoria estadounidense. Entonces, a partir de un análisis de procesos y un análisis de trayectorias, quiero mostrarles a ustedes todo lo que se puede sacar con la estadística migratoria. Siguiente, por favor. Voy a empezar con el de la transformación de los procesos administrativos. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es un proceso administrativo migratorio. Este se refiere a la gestión que se realiza ante una autoridad migratoria para resolver la situación de una persona extranjera que fue presentada en una estación migratoria. Bueno, hola. Ah, pensé que había una Listo. pregunta. No, había un micrófono abierto. Sí, básicamente todas las personas que son presentadas o canalizadas al Instituto Nacional de Migración se les, se les, ah, son presentadas o canalizadas al DIF, ajá, tienen 7 resoluciones posibles. La persona que es presentada en el Instituto Nacional de Migración, una trayectoria puede ser una devolución por un retorno asistido. Una segunda trayectoria puede ser una devolución por deportación. Una tercera trayectoria puede ser una devolución por retorno asistido. Una cuarta trayectoria puede ser que la persona salga de la estación migratoria por un oficio de regularización. Otra trayectoria puede ser por un oficio de salida. Otra trayectoria puede ser por una solicitud de refugio. Y hay una que no es una trayectoria, pero es el abandono del procedimiento administrativo migratorio. Siguiente, por favor. Basado en esto, es importante que a partir de la estadística migratoria podamos hacer análisis. Aquí hago un análisis muy rápido sobre cómo se venía implementando la política migratoria antes de 2018. ¿Por qué me refiero a antes de 2018? Porque antes de 2018 la política migratoria consistía en presentar y devolver. Presentar y devolver. Es decir, las personas eran presentadas ante el Instituto Nacional de Migración y eran devueltas a su país de origen. Después de 2008, vemos que esas tasas se rompe el binomio presentación-devolución y vemos que del total de personas presentadas, cada vez menos son devueltas a sus comunidades de origen. Por ejemplo, en 2019, de 100 personas presentadas, 82 fueron devueltas. En 2020, de 73, de 100 personas presentadas, 73 fueron devueltas. Y esta cantidad es la mínima en 2024, cuando de 100 personas presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, solo 3 personas fueron devueltas. Este tipo de análisis se pueden realizar con la estadística migratoria. Siguiente, por favor. Este cuadro es muy importante porque entonces, si el binomio entre presentación y devolución se rompió, ¿qué es lo que quedó? Lo que básicamente hemos observado que a partir de 2022 se han incrementado los oficios de salida en un 40, en un 71, en un 76%, y le sigue la siguiente trayectoria, sería el abandono del procedimiento administrativo, del procedimiento administrativo migratorio, con 28, con 12, con 10, como lo pueden ver en la tabla. Es decir, que las personas que ahora son presentadas regularmente obtienen un oficio de salida, que el oficio de salida básicamente les dice que pueden salir del país, que tienen que salir del país antes de 30 días. Luego, tenemos el abandono del procedimiento administrativo migratorio, que me voy a enfocar en eso un poco más adelante. Siguiente, por favor. Este rompimiento del binomio se debe a básicamente lo podemos pensar en 3 procesos básicos. En el proceso en la canalización, que es un procedimiento que se instauró en 2021. No es que no existiera antes, pero la canalización era solo para menores no acompañados. Después, en 2021, con las reformas a la ley de migración, se tiene que canalizar a todos los menores y a sus familias entonces no solamente se le canaliza a las personas no acompañadas, a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, sino ahora también
a los niños y niñas adolescentes acompañados y a sus familias. ¿A dónde se les canaliza? Al DIF. Es decir, que realizan su procedimiento administrativo a puertas abiertas. El problema es que las personas que fueron canalizadas al DIF tienen una probabilidad de 0.76 de abandonar el procedimiento administrativo. Acordémonos que cuando hablamos de probabilidades, el 1 es que abandone el procedimiento administrativo, es decir, todas las personas abandonan el procedimiento administrativo. Entonces, otra situación con la que se rompe este binomio también es el incremento de los oficios de salida. Cuando una persona es presentada ante el Instituto Nacional de Migración, su probabilidad de recibir un oficio de salida es de 0.53%. Y en cambio, esto en 2022, seguramente estas probabilidades bajaron muchísimo en 2023 y 2024. Y luego, una cuestión que es súper importante es el incremento de los flujos migratorios no provenientes de Centroamérica. ¿Por qué no provenientes de Centroamérica? Porque es importante decir que los flujos africanos no tienen una representación consular en el país. Entonces, solamente se le puede, no todos los países, no, solamente se puede asegurar un procedimiento administratorio migratorio cuando alguna representación diplomática reconoce a su ciudadano. Entonces, eso ha sido un problema porque por cuestiones de falta de identidad, por cuestiones de... Y una cosa que también hay que decir es que es un flujo que no se había dado nunca antes. Creo que algo que en esta administración hemos aprendido es que a tratar este tipo de situaciones emergentes, pero emergentes en un grado que en algún punto se pudo haber desbordado. Siguiente, por favor. Las conclusiones me las voy a quedar porque están en los documentos, entonces por eso no las puse. Entonces, las podemos discutir al final para aquellos que pudieran haber leído el documento, o también los voy a invitar a entrar a la página, que ya les mencionó Luz de las páginas, para leer un poco de las conclusiones que llegamos a estos documentos. En cambio, cuando hablamos de niños y niñas en movilidad de circuito, es una estimación que los eventos los bajamos a personas. Es decir, vamos siguiendo a la misma persona a través de los años. Es decir, en el 2020, en los 12 meses de 2020, en los 12 meses de 2021 y en los 12 meses de 2022. Es decir, estamos siguiendo al niño y adolescente estoy pensando por 12, 12, 24, por 36 meses. Y de esos 36 meses, tras un análisis de la información, vimos que este documento, también lo pueden encontrar en la página, se seleccionaron una serie de criterios para seleccionar a estos niños como menores de circuito, es decir, edad entre 12 y 17 años, municipio de nacimiento y destino en la frontera norte, porque cuando realizamos el análisis, los niños que nacían en un municipio distinto a la frontera norte tenían otras dinámicas diferentes a estos niños, cuya condición de viaje sea no acompañado y el tiempo de permanencia en Estados Unidos sea menor a 6 meses. Y hayan sido devueltos 4 o más veces por una autoridad migratoria estadounidense. Recordemos que estamos ahorita en el caso de niños y niñas mexicanos. Siguiente, por favor. Arriba, por favor. Oh, siguiente, por favor. Esa. Ah, ahí está. Ahí está. Esto es muy importante porque a partir de aquí podemos entender mejor la relación entre eventos y personas. De 60.335 eventos de NNA mexicanos devueltos del país, vemos que hay un total de 47.702 eventos de mexicanos devueltos no acompañados al país. Y de ese hay 11.900 eventos de NNA mexicanos devueltos con origen en la frontera norte. Y de esos eventos hay 4.216 eventos de NNA en movilidad de circuito. Es decir, que de esos 4.216 eventos están representados por 581 niños y niñas adolescentes. Es decir, que estos 581 niños o niñas o adolescentes fueron devueltos 4 veces o más desde Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí hacemos el análisis en la primera columna de eventos, en la segunda por persona y en la segunda hacemos el promedio por estado de origen.
Es importante dividirlos por estado porque entendemos que la dinámica de los niños de circuito, aquellos niños que cruzan varias veces por la frontera norte y que están más después y que muy probablemente están expuestos a eventos de tráfico ilícito de personas en los que ellos, ¿ok? Ajá, en los que ellos podrían participar. Vemos que del total de eventos, la mayoría de los eventos se dieron en Tamaulipas y esos eventos representan a 408 niños y niñas. Y la cantidad de veces que fueron devueltas son casi 8. En cambio, este evento es por ejemplo, en Nuevo León, que también su pedazo de frontera es muy chiquito, apenas fueron 6. Fueron 6 eventos y fueron representados por un niño. Pero ese niño cruzó 6 veces. Entonces vemos que el fenómeno se focaliza en Tamaulipas. Siguiente, por favor. Esta me gusta mucho también porque vemos, con estadística migratoria podemos ver las ciudades en las que está ocurriendo este fenómeno y poder entablar políticas muchísimo más directas para esto. Y vemos que la trayectoria más común es de aquella cuyo origen es Tamaulipas y cuyo destino es Texas, en el cuadro derecho. Siguiente, por favor. Está fantástica porque en esta, básicamente vemos que los niños de circuito son múltiples eventos de evolución en periodos cortos que tienen estancias breves en Estados Unidos, que en la mayoría de los eventos viajan sin compañía y que son adolescentes hombres. Solo 4 eventos de niñas solo 4 eventos de niñas, perdón, solo 4 personas, 4 niñas fueron catalogadas como niñas de circuito. Y me gustaría que vieran la página cuya edad inicial fue a los 15 años y cuya edad final fue a los 16. Esto es muy importante porque podemos entablar que los niños de circuito son más propensos a este tipo de situaciones cuando abandonaron la escuela, cosa muy importante. Y aquí tenemos 2 casos de un niño que seguimos por estos meses y vemos las veces en que fue cruzando y vemos que en el último trimestre de 2012 cruzó 23 veces. Y en cambio, cuando seguimos a esta niña, vemos que ella lo hizo sus trayectorias en un solo año. En el 2022 hizo en total 33 eventos de devolución. Entonces, como dije antes de empezar, las conclusiones no las voy a tocar porque están en los documentos. Entonces, espero que las hayan podido observar. Entonces, o podemos ahorita discutir algunos elementos, pero los invito a ver estas 2 publicaciones y otras más que tenemos en el mismo portal de la unidad. Por mi parte sería todo. Si quieres ya la última gráfica. Ahí está la página de nuevo de la UNAD y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adriana y Juan. Sin duda, creo que son elementos muy valiosos que van a ayudar a todas y todos los participantes de la especialidad, justo porque incluso esta semana iniciaron un módulo que es metodologías para el análisis de la migración internacional. Entonces, estos elementos que tú das, por ejemplo, la diferencia entre eventos, personas, que no es lo mismo, que es lo que se capta en muchas de las estadísticas que, no solo, que comparten tanto ustedes, pero otras fuentes, como es el caso de la CEMIF, incluso datos de otros países, como es el caso de Estados Unidos, a través de CBP, de estos encuentros, pues a fin de cuentas son eventos, no personas, ¿no? Entonces, como tenerlo claro, eso es muy importante. Y también pues agradecer a Adriana esta invitación que nos hace a revisar el portal, los materiales, las herramientas, la información pública que muchas veces desconocemos, ¿no? Toda la información que tenemos disponible. Entonces creo que va a ser de gran relevancia también porque están iniciando en la elaboración de un diagnóstico de la especialidad y sin duda creo que para muchos y muchas les va a ser de utilidad justo para el desarrollo de estos trabajos finales. Y bueno, pues invito a todas y todos los que quieran hacer una pregunta, un comentario, aprovechando la presencia del doctor Bermúdez y de la maestra Tobar en este espacio. Entonces ya tenemos 2 participaciones, les voy a ir dando la palabra.
Y si quieren, como ahorita tenemos dos participaciones, si les parece bien, Juan y Adriana, podemos ir uno a uno. Ya ustedes deciden pues, quién puede dar respuesta. Y bueno, le doy la palabra en este sentido a Carlos Hernández. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Bueno, muchísimo gusto. Muchas gracias por la plática. Muy interesante porque no tenía idea de como todas estas bases de datos y toda la información que podemos encontrar en su página. Entonces, muy bueno. Pero bueno, me gustaría saber todos estos datos que ustedes obtienen, de dónde los sacan, a través de, por ejemplo, el INEGI, o ustedes realizan encuestas o estudios propios. Esa sería una pregunta, y la otra pregunta que tengo es si en algún punto se llegan a aparecer los procedimientos que realiza la Unidad Política Migratoria y la Comar, porque no sé si me confundí con como abandono de caso o lo que nos estabas platicando tú, Juan, de estas, como lo del procedimiento administrativo migratorio del PAM, como abandono de PAM. No sé si se podría comparar con lo que hace la Comar, con este procedimiento de ya no, las personas ya no quieren seguir con su caso y lo abandonan. No sé si era eso. Sí, si quieres yo respondo la primera parte, Juan, y tú la segunda. En cuanto a la información, esta información proviene de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración. Es lo que nos comentaba Juan. Es información que cuando, no sé, las personas en situación migratoria irregular son, presentadas en alguna estación migratoria, el Instituto Nacional de Migración pues siempre les solicita su información, y todo esto son registros, son información que posteriormente pasan al área de estadística de la Unidad de Política Migratoria, y en el área de estadística se encargan de validar y de trabajar toda esta información y llevarla al punto en el que nos la presentan ya en forma de tabulados, información ya más clara, accesible y revisada. Esta información ya está validada, pues hay gente especialistas que se dedican totalmente a esto, y bueno, una forma pues ya muy sencilla, lo último que les platicaba fue de llevarlo a que fuera de manera más interactiva para que la gente tuviera mayor acceso a esto. Ay, muchas gracias. Sí, digo, básicamente creo que lo, las publicaciones que hacemos en el Centro de Estudios Migratorios están hechas con la información pública. Toda la información que les acabamos de mostrar están en las páginas que esta Luz les comentó y que ella expuso en su presentación. Todo esto de los cuadros de los tabulados, bases de datos, o sea, nuestros artículos no vienen de nosotros, aunque estamos trabajando aquí en la Secretaría de Gobernación, no trabajamos con información privada o con información que sea inaccesible para los ciudadanos. Trabajamos con la información pública y y estos estudios son un reflejo de todo lo que se puede lograr hacer con toda la información que se le proporciona al público, más allá de los tabulados, porque los tabulados son buenos, pero se requiere un nivel de análisis para ligarlos con la política migratoria, para poder crear políticas públicas. No solamente las frecuencias o las tendencias nos van a ayudar, sino ver cómo estas interactúan. Entonces, creo que sí, visita obligada la página de la Unidad de Política Migratoria, y cuando puedan todos, hasta tenemos el centro la biblioteca, México Migrante. ¿No, Luz? ¿Te acuerdas del horario de la biblioteca? Es de 9 a 5 de la tarde. Entonces, también aquí en la Secretaría de Gobernación también tenemos un espacio abierto para los estudiantes, para que puedan venir a buscar bibliografía. Tenemos muchísimas publicaciones. Entonces, yo al igual que Luz, los invitaría a revisar la página de la unidad. Y con respecto a los procedimientos administrativos migratorios, antes que se me olvide, no, el asunto que tiene que ver con los registros que hace la Comar nos lleva a la Comar. Entonces, y nosotros hacemos los de las presentaciones,
y una presentación es aquella que se puede realizar en un punto de verificación migratoria. Entonces, digo que es muy importante la ley de migración porque todos estos términos, presentación, verificación migratoria, canalización, están en la propia ley. Sin embargo, también en la página de la unidad tenemos un catálogo sobre a ver si podemos poner el catálogo en los comentarios sobre, sobre el, sobre las terminologías, más fácil y más accesible al público, porque a veces sabemos que también leer la ley puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a poner en el chat el documento donde vengan las terminaciones que utilizamos para entender la política migratoria. Gracias. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Le doy la palabra a Soledad. Hola, buenas tardes. Perdón que no puedo poner mi cámara, pero no sé qué pasa hoy con mi computadora. Muchísimas gracias, doctor Bermúdez y maestra Tobar, por la presentación. Es muy ilustrativa. Y bueno, yo soy una usuaria frecuente de sus datos y bueno, me encantan. Y bueno, quisiera preguntar más sobre el tablero interactivo. Lo he estado revisando y bueno, a mí me interesa mucho como tener los datos muy desagregados, ¿no? Porque yo trabajo como consultora en niñez migrante para la OIM. Entonces, pues me interesa saber como muy a detalle, por ejemplo, temas de edades, ¿no? Como de 0 a 5 años para la primera infancia, de 6 a 12 años la edad escolar y adolescentes, ¿no? De 12 a 17. Entonces, bueno, pude descargar los datos para 2021 y 2022. No los he revisado a detalle, creo que sí vienen como muy desagregados, pero también no sé si vayan a tener disponibles los anteriores para descarga. Y, ¿qué otra cosa iba a preguntarles? Ah, bueno, sí, también por lo de circuito me pareció algo fantástico. Y quisiera saber si creen que se pueda tener como información sobre niñez y adolescencia en circuito de Centroamérica, por ejemplo. Y otro tema, si tienen temas de personas desplazadas sobre cambio climático. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias. Y no sé si Juan, Luz. Sí, pues básicamente vamos a seguir subiendo las bases de datos. Vamos a seguir trabajando con las bases más recientes. Entonces, ah, Soledad espera la base 2023, pero una cosa que creo que a lo mejor no quedó muy clara o que no quedó, o que en mi presentación es que, o no lo mejor, que decir, no lo dije. Las bases de datos tienen un identificador de persona. Entonces, a partir del identificador de persona, puedes seguir a la persona migrante por todas las bases de datos que se están subiendo. El identificador de persona es muy importante para analizar cuántas veces la persona puede pasar por un procedimiento administrativo migratorio o es devuelta. Entonces, yo en sus clases de metodología les recomendaría que en sus profesores ahora sí les ayudara cómo utilizar el identificador de persona, que es el que se utilizó para la publicación de niños y niñas de migrantes del circuito. El identificador de persona también está en la base de migrantes irregulares de Centroamérica. Yo no sé si podemos hacer el mismo ejercicio porque, porque los niños tendrías que tener un nivel, no solamente es como sacar las frecuencias, sino hay que entender qué llamarías niños de circuitos centroamericanos. Aquellos migrantes guatemaltecos que facilitan el cruce de Centroamérica hacia Estados Unidos y que son devueltos por la autoridad migratoria. Creo que todavía está muy vago, pero podríamos tener una información muchísimo más especializada de niños de 0 a hasta 5 años. Gracias. Desagregada por edad. Perfecto, muchas gracias. Eh,
Luz, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, solo agregar que la información regularmente, digo, no, no es tan, por ejemplo, si estamos en el mes de abril y termina, no es de que la información esté disponible inmediatamente. Se va actualizando la información conforme, digamos, tiene un mes más o menos aproximadamente de retraso, pero es el tiempo en el que se tardan en validarla. Y en el caso de las bases de datos anuales, que es algo también muy reciente en la página, esas tardan un poco más. Yo estimaría más o menos que como a mediados de año, un poco más, más allá, se pudiera tener como la base de datos completa, pero sí, no es información que termina el mes de abril y ya está la información. Lleva como que todo un proceso, pero sí es importante que ustedes estén revisando constantemente, no sé, porque pues sí, sí se está actualizando, incluso si ustedes descargan la información de, no sé, del mes de febrero, abajo vienen notas sobre, hay tantos casos en revisión, entonces puede que al siguiente mes cambie la información y bueno, son actualizaciones, pero la información pues sí es compromiso de estar publicándola y poniéndola a disposición de las personas, de los usuarios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo aquí aprovecho a una de las preguntas que hacía Soledad sobre desplazamiento forzado interno. Bueno, a excepción de lo que pudiese comentar Juan y Luz, el EMIF, que van a ver en una de las unidades del módulo en que estamos trabajando, van a ver una clase sobre el EMIF, que son estas encuestas que se realizan por parte del Colegio de la Frontera Norte y otras instituciones, particularmente de gobierno federal, eh, que se basan principalmente en la captación de el flujo migratorio. No es permanente el tema del motivo de cambio climático, o sea, no es constante en el levantamiento, pero particularmente en 2019 hay una sección sobre motivos de violencia y cambio climático de personas centroamericanas. Entonces, yo te recomendaría, Soledad, revisar por ahí eh, esa información que creo que te puede ayudar para el caso de cambio climático y movilidad. Y sobre información como tal, bueno, a excepción de, digo, lo que nos pueda compartir Juan y Luz, mencionar que en el censo de población y vivienda viene motivos de salida, no necesariamente viene como tal desplazamiento forzado interno, pero sí viene el tema de violencia como uno de los factores de emigración de las personas. Entonces eso te podría ayudar como una aproximación al desplazamiento. Y bueno, no recientemente, el año pasado, a inicios del año pasado, salió el informe de un ejercicio de caracterización de desplazamiento forzado interno que se hizo en colaboración con varias organizaciones, tanto de sociedad civil como dependencias gubernamentales y academia, eh, donde se trató de captar información justo sobre el desplazamiento forzado interno como parte o como ya un dato oficial. De hecho, la encuesta que se realizó la realizó el INEGI, pero pues participaron personas del Consejo Nacional de Población, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otros. Entonces también les comparto ese ejercicio que es como una primera aproximación pues que se está haciendo al tema, sobre todo pues que es cada vez más evidente en nuestro país, ¿no? Más visible sobre todo. Eh, y bueno, no sé si en ese sentido, Juan, Luz, quisieran comentar. Pues básicamente decir que la unidad también, una de nuestras funciones casi que en estos últimos años ha sido la promoción la promoción en el Senado. Esperamos que pronto la ley de desplazamiento forzado interno, que es una iniciativa que surge en la unidad y que ha trabajado con otros organismos
Entonces, estamos a la espera de eso. Y también que en las publicaciones que mencionaba Luz, hay una sobre cambio climático y sobre movilidad y se analizan algunos resultados de la EMIF y no sé de qué otra encuesta, pero échenle una hoja a las publicaciones de la unidad. Hay también una sección sobre desplazamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Dania Ortega. Muchas gracias. Pues de mi parte agradecer la presentación y tendría dos temas rápido. El primero, si me permiten un poco abonar en la respuesta sobre la duda que tenía el compañero Carlos respecto a los procedimientos entre la COMAR y el Instituto Nacional de Migración, justo como lo compartían, son dos procedimientos totalmente distintos. Y con lo que respecta al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, los abandonos que genera la COMAR son, de acuerdo a la Ley sobre Refugio de Protección Complementaria y Asilo Político, por dos motivos fundamentales. El primero es si las personas que están en este procedimiento incumplen con sus obligaciones de presentarse semanalmente a rendir una firma ante las oficinas de la COMAR o, en su caso, del Instituto Nacional de Migración, o si salen de la entidad federativa en donde iniciaron su trámite. Entonces, no, es como ahí por abonar esa parte, que es muy distinto a los supuestos que cae una persona cuando abandona su procedimiento administrativo migratorio, que eso se rigen con base en la ley de migración. Entonces, nada más me permite hacer esa aclaración. Y por otro lado, más bien mi duda, ahora sí va encaminada a esta presentación o los datos que nos compartían sobre pues estos llamados niños de circuito, que en lo personal creo que hay que ser muy cuidadosos con usar estos términos que tienen una carga muy grande para niñas, niños y adolescentes. Pero justo mi pregunta es si o sea, la manera en que se está recabando esta información desde la Unidad de Política Migratoria, si también se recaban los datos, es decir, si ya tenemos visualizada esta problemática, cuáles son las acciones que se están tomando por parte de las autoridades competentes, y no hablo solamente del Instituto Nacional de Migración, sino tal vez también de las Procuradurías de Protección para justo poder mitigar pues estos ingresos y reingresos, y sobre todo, más que el evento en sí de que niñas y niños entren y salgan, sino más bien el proceso en el que se están poniendo en riesgo al hacerlo. Entonces, sí, y entiendo que esto no es una competencia ni facultad de la Unidad de Política Migratoria, pero sí se están mapeando también como estas medidas que se pueden estar tomando por parte de las autoridades competentes con relación a estos eventos de pues, los llamados niños de circuito. No sé si fui clara. Cambio. Sí, Sí. bueno, solo comento algo muy rápido. Ujú. Como parte de las acciones, no propiamente, digo, la unidad no tiene atribuciones de perseguir este tipo de delitos, pero bueno, parte de las acciones es que la unidad colabora, de hecho, en un grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de personas migrantes, en donde se han llevado, bueno, a la fecha distintas acciones, entre ellas capacitaciones. Se trabaja en rutas de protección en el tratar de diseñar con distintas instituciones, capacitar a las distintas instituciones de entidades federativas, porque sabemos que cada entidad tiene sus procesos. Los procesos son distintos, la coordinación entre instituciones es distinta, entonces desde la unidad se está haciendo esfuerzos para trabajar de manera coordinada con grupos como este que les comento, y bueno, pues capacitar a nivel estatal respecto a este tipo de situaciones. Hay atribuciones que no son de la unidad, pero bueno, dentro de lo que está dentro de nuestras atribuciones y capacidades es colaborar con otras instituciones a través de estudios, investigaciones y bueno, capacitar en este tipo de temas como es el tráfico ilícito de personas migrantes. Y bueno, no sé si Juan quiere agregar algo más. Sí, básicamente creo que esta publicación ha tenido mucho éxito.
éxito porque mucha gente la ha leído. Entonces, eso nos ha permitido acercarnos a las autoridades estatales y ellos, y en meses pasados y en meses próximos vamos a tener varias reuniones con los representantes de CIPINA, con los representantes del Instituto Nacional de Migración, porque en realidad, o sea, el procedimiento, hay un protocolo especial para la atención de niños y niñas devueltos no acompañados desde Estados Unidos. Entonces, que ese protocolo se aplique de una manera muchísimo más eficiente. Ajá, ahí podríamos también identificar a estos niños, inclusive antes de que volvieran a ser detectados. Pero hay varios problemas, a veces que las bases no están vinculadas entre una unidad y otra. Son cosas que hemos podido identificar que pueden estar regresados por Piedras Negras y luego por, mm, por Tamaulipas. Entonces, bueno, por, es decir, a veces no hay una vinculación entre las bases de datos. Entonces, en realidad, esta publicación nos ha permitido entablar estos diálogos y que se puedan mejorar. Vamos a empezar a crear acciones para mejorar y que ese tipo de acciones, las autoridades que correspondan, las puedan atender. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo del de niñas y niños de cómo una investigación se convierte en una cuestión ya de política migratoria y de acción. Entonces, y con esta información también podríamos evaluar en el tiempo, ajá, ya teniendo un indicador, si las acciones que se están implementando a partir de que se identificó este problema están funcionando o no están funcionando. Entonces, es fundamental también tener este tipo de indicadores, porque y también entender que tienen sus limitaciones y ver si están cambiando algunas dinámicas luego, etc. Pero creo que es un punto de partida muy importante este tipo de investigaciones. Muchas gracias. ¿Este protocolo que mencionan es público o nos lo pudieran compartir? Sí, sí es público, o sea, el protocolo de atención a niños y niños no acompañados, ahorita lo buscamos rápido en internet, pero ahí está. Gracias. A ver. Muchas gracias. Y tenemos una última intervención y le daría la palabra a Gerardo. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Gerardo Antonio Prieto Montañez, estoy acá en la ciudad de Mexicali y colaboro con una organización de ayuda humanitaria. Entonces, mi pregunta va en torno como al panorama actual de la migración, en el sentido de si están contemplando como todas estas migraciones en tránsito que están aplicando para la aplicación de CBP-1 y que a la vez están como en términos de los procesos de refugio, que lo estaba viendo y reflejan que en 2019 ha habido una disminución en términos de las solicitudes de refugio, que no han habido tantas, lo cual ahora es como la contraparte porque han habido personas en oficina que refieren que hay demasiada la espera en la cita de CBP-1 y entonces ahora quieren aplicar como al refugio, ¿no? Como esta alternativa porque no pueden lograr cruzar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP-1. Entonces, quisiera saber si en la versión del 2023 que van a hacer, están contemplando como estos indicadores en términos de las personas en tránsito por términos de la aplicación de CBP-1, que incluso hay mucho desplazamiento forzado interno que están viniendo a la frontera a esperar su cita en la aplicación y que incluso hay menores de edad todavía en sus ciudades de origen que se van a trasladar a la frontera por cualquier otra circunstancia. Entonces, es como la aclaración, bueno, más bien, no sé cómo plantearla también, pero si están contemplando ahora el panorama actual en términos de la aplicación de CBP-1, que creo que me parece que es algo a destacar desde el año pasado, que fue cuando se abrió, y que o eleva en términos de comunidades de acogida, o eleva en términos de las solicitudes de refugio, o que incluso personas que deciden estar en un estatus migratorio regular para no tener este conflicto al momento de estar en su proceso de asilo con los jueces de Estados Unidos. Gracias. Y perdón si no está como bien planteada la pregunta, pero sí es como una inquietud que me surgió ahorita, como de pronto que me prendió como el foco. No sé, Luz, si quieres contestar o...
Adelante, adelante, Juan. Pues es muy complicado, no es una pregunta sencilla, porque las personas que tienen CBP-1 y ya tienen una cita, no se les está prohibiendo entrar al país para nada. De hecho, se les está dando una forma migratoria múltiple para que puedan puedan transitar al país, pero tienen que demostrar que la fecha de su cita. Sin embargo, en realidad lo que está ocurriendo es que las familias transitan hacia México y aquí es donde hacen a veces la solicitud, ¿no? Entonces, hay que entender cuestiones importantes, ¿no? Una cosa es y, y están en una condición migratoria irregular cuando al momento de entrar al país. Entonces, lo que hemos aumentado son las campañas de regularización migratoria, que las personas que puedan tener sus papeles, o sea, es una situación complicada porque a veces muchos vienen corriendo y no tienen los papeles, o sea, es una condición que han sido han sido muchos retos. Debemos de, la regulación migratoria está abierta a todo el mundo, ya sea por la condición de refugiado o quieren regularizar alguna sustancia migratoria en el país, pero a veces hacer ese proceso tampoco les interesa. Entonces, nosotros como gobierno tenemos la intención de abrir la posibilidad a todo el mundo de que pueda regularizar su situación migratoria. El problema es que a veces todas estas condiciones que nosotros pedimos no están acordes a la realidad de las personas que están transitando por el país. Entonces, ahí hay un choque a veces de información entre la condición con la que están transitando estos migrantes y los requisitos que estamos pidiendo. Entonces, estamos trabajando para hacer que eso que parece chocar, ajá, vaya a armonizar la situación de los papeles. Ha sido difícil porque actualmente lo que tenemos, muchos migrantes solicitan la condición de refugiado ante la Comar y ya piensan que al solicitar la condición de refugiado ante la Comar ya regularizaron su condición migratoria en el país. Y ya con la constancia, y como bien decía la compañera, una cosa es la solicitud de refugio y otra cosa es la condición migratoria que se tiene que tramitar con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, aunque son dos trámites separados, están vinculados. Entonces, aún así, si las personas no siguen los protocolos para permanecer en su estado, están expuestos a ser presentados a una estación migratoria. Y a partir de ahí, cuando son presentados, lo que observamos con la estadística migratoria, que la mayoría de las personas presentadas, como no quieren regularizar su situación migratoria, se les da un oficio de salida. Y este oficio de salida tienen que estar en el país tienen que abandonar el país entre 30 días. Entonces, estamos atrapados, parece, en un bucle legal. Entonces, porque entonces estamos diciendo, ok, abandona el país, pero las personas por no le van a abandonar el país, por la frontera sur o por la frontera norte. Entonces, estamos trabajando, no es algo sencillo porque, y como decía, a veces las representaciones diplomáticas en el país tampoco es importante, pero darles personas, se cuestionó, por ejemplo, mucho esto de dar, del retorno asistido a venezolanos, ecuatorianos y colombianos, ¿no? De darles dinero para una beca y vincularlos con programas de Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo en Futuro en sus lugares de origen. Pero son parte de, es que son parte de las conclusiones de los procedimientos administrativos migratorios, es crear incentivos también para que el retorno asistido sea realmente una herramienta de retorno asistido y se convierta en una práctica real, porque el retorno asistido en realidad no era una práctica que se aplicara en el país, en realidad se le obligaba al migrante a abandonar el país de origen. Entonces, y se le catalogaba en una variable de retorno asistido. Lo que hoy queremos es que este retorno asistido sea en realidad una opción para las personas, que tengan, que tengan razones para poder regresar a su país de origen de una manera voluntaria. Entonces, estamos trabajando, no es una cuestión sencilla, pero este tipo de análisis nos ayuda a entender cuáles serían los mejores pasos para tratar ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Juan. Aprovecho para darle la palabra a Ana Karen, que quiere hacer más que pregunta, creo que es un comentario. Entonces, adelante, Ana Karen.
Hola, Karen Hernández, estoy en Ciudad Juárez. Yo también trabajo para una organización de ayuda humanitaria internacional por acá. Creo que, refraseando un poquito la pregunta de Gerardo, porque también es algo que a mí creo que también Gerardo hacía una pregunta que era una suerte de sugerencia, a lo mejor de información que se podría recolectar, ¿no? Porque un poco con lo que comentaba Juan, bueno, sí es cierto que se les permite el tránsito cuando presentan la cita de CBP One, pero no para la entrada al país, puesto que no puedes solicitar una cita de CBP One al menos que te encuentres a partir de la Ciudad de México hacia arriba. Entonces, ese es un problema a la entrada de la población en frontera sur. Una disculpa por mi perrita. Pero un tema que nosotros hemos visto, ¿no? Frecuentemente es que justamente muchas de estas solicitudes que se inician en el sur eh, y que se abandonan, no sabemos cuántos realmente solo se abandonan porque salen de la entidad, pero más bien era como una suerte de sugerencia de que sería muy interesante encontrar indicadores que nos permitieran medir cuántas de estas solicitudes se solicitan por un error de información de que eso podría ser una vía de tránsito más regular, porque mucha de la población con la que nosotros trabajamos en Frontera Norte lo que hace es a la entrada, la única información que tienes es Comar. Y en general, o sea, por ejemplo, creo que si hay compañeros acá que están en Tapachula, también hay muchos problemas de comunicación de lo que consiste la solicitud ante Comar cuando entras por Frontera Sur. Entonces, mucha población que llega asume o no se le explica de una manera clara que puede solicitar y que con eso va a transitar. Además de que en el caso de que cuando se incentiva también mucho presentar la solicitud ante Comar y la población incluso a veces llega ya con la condición de refugiado porque sí sigue el proceso a frontera norte, pero su destino final es Estados Unidos, no están conscientes del problema que representa tener una condición de refugiado y solicitar o haber presentado una solicitud de refugio y que no tengas una negativa porque eso deja en duda si realmente México es un tercer país seguro para ti. ¿No? Entonces, en ese sentido, sabemos que es un escenario muy complejo en muchas cosas, pero creo que algo que sería interesante desde los esfuerzos que ustedes hacen, ¿no? Con estos análisis de datos y con la información que pueden recopilar, ¿no? A partir de estos procesos, sería tal vez intentar un monitoreo de cuántas realmente de estas solicitudes que se piden al ingreso en frontera sur, por ejemplo, o en el centro del país, son esfuerzos para intentar tener un tránsito menos riesgoso, porque hay un grave problema, además sabemos, de acceso a transporte, ¿no? Porque si bien se supone que con la cita de CBP puedes transitar, pues no en todos los casos sucede, ¿no? Efectivamente, ni en aeropuertos, ni en estaciones de autobús. Entonces, creo que sería un ejercicio interesante buscar cómo esos datos nos podrían dar esa clase de información y entonces cómo pues que se transformaran obviamente en propuestas de política, ¿no? Muchas gracias, Ana Karen. Vi que Gerardo levantó la mano, pero no sé. Sí, y que incluso es algo que está pasando actualmente porque se acaban de reanudar el tema de las firmas, que se habían suspendido, pues todos los plazos a raíz de la pandemia, que muy convenientemente se activaron plazos para las firmas, pero no para las resoluciones que según lo marca la ley, no están resolviendo en ese término. Es como muy interesante como ese aspecto y que incluso hay muchos trámites que ya se están dando por abandonados porque pues tampoco es, o sea, personas que entran al sur y que inician sus procesos en Chiapas, a veces sus persecutores los alcanzan en Chiapas o incluso la forma de vivir allá es muy precaria. Entonces tienen que subir acá arriba al norte y entonces en ese tránsito que hacen hacia arriba salen del estado de Chiapas y quedan por un trámite abandonado. Entonces sí, sí es como algo ahí que tal vez aquí deberíamos tener enfrente a Comar, digo, no, no es cierto, este, pero sí creo que es algo también, interesante como a contemplar. Una, en términos de cuántas solicitudes, pues son justamente para ese tránsito, como lo dijo Ana Karen, que te agradezco mucho que lo hayas tratado de esa manera. Em, y otra incluso, las personas que están acá en frontera, que no iniciaron nada, que entraron con pollero, que entraron por cualquier otra forma y que están aquí en el norte y que están esperando su cita, creo que eso también está muy interesante y además que hay listas de espera de los albergues para poder ingresar a las personas, lo cual es demasiado terrible porque al final es un ingreso irregular. Entonces también eso sería muy interesante para plantear que estuviera como como estadística o como
ajá, como una categoría de análisis, creo que estaría súper, súper interesante, porque por final de cuentas es una realidad que venimos arrastrando desde el año pasado. O sea, el año pasado abrió la aplicación de CDP One, el año pasado en enero. Entonces, pues eso es como eh, l- lo último que quería agregar. Gracias, y gracias, Ana Karen. Gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes por plantear estos puntos. Creo que son sumamente interesantes, sobre todo que es una práctica que incluso vemos todos los que habitamos en alguna ciudad fronteriza del norte de México. Este, y creo que ya no hay más intervenciones. No sé si por ahí haya alguna más. Y aprovechando, bueno, dando solo un minuto, si alguien más se anima antes de cerrar la sesión. Yo quisiera aprovechar también que está aquí Juan y Luz, de hacer una pregunta. Eh, si bien sabemos que no hay como una documentación o registro de las personas que fueron devueltas bajo el título 42 durante los años que estuvo vigente por parte del gobierno mexicano, aunque muchas incluso fueron devueltas por un punto de devolución donde había presencia el Instituto Nacional de Migración. Quisiera saber si con los últimos acuerdos en los últimos 2 años que se han dado por parte del gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, por ejemplo, donde el Estado mexicano va a aceptar la devolución de personas de ciertas nacionalidades, si en ese caso se considerarían dentro de los registros de devolución que haría el instituto y que posteriormente ustedes publicarían dentro de su área de estadística, ¿no? O sea, me refiero, no, o sea, sabemos que tienen registro, por ejemplo, de estas personas que están en situación irregular en México y que son llevadas a alguna estación migratoria o alguna estancia, pero me refiero más a las que sean devueltas por parte de las autoridades estadounidenses y que no sean mexicanos. Esa es mi pregunta. No sé, Lucy, ¿tú quieres iniciar? Bueno, no, te he dado la palabra y ya si quieres, yo. Sí, yo creo que una cosa que debo decir es que la información sí, sí está, o sea, creo que no los voy a contradecir, en realidad creo que no creo que sea un problema de información porque las instituciones han creado mecanismos para eficientar y para mostrar al público las estadísticas. En realidad, si ustedes entran a la página de Comar y ven las estadísticas de Comar, van a encontrar eso que me están diciendo. No es una cuestión que el gobierno quiera ocultar, sino inclusive cuando revisa el primer cuadro, es el cuadro de solicitudes, y luego solamente los indicadores se hacen sobre solicitudes completas. Entonces, y ya una cosa es el indicador sobre solicitudes completas y otra cosa es solo las solicitudes. Entonces, en realidad podemos ver la diferencia entre una solicitud completa y aparte el tiempo de espera, o sea, porque también reconozco que es un registro administrativo. Una cosa es la solicitud y otra cosa es la resolución, que sea positiva, negativa o que esta sea para protección complementaria. Entonces, los indicadores los podemos hacer desde solamente tomando como un denominador las solicitudes completas y entonces todas las solicitudes que son incompletas o que fueron abandonadas, las dejamos para construir otro tipo de indicadores. Yo creo que la información está ahí, depende mucho de cómo la utilicemos para la información es importante para sustentar nuestras ideas. Entonces, a veces, entonces no, y, eh, y sería, y sería grave que el gobierno les estuviera ocultando. Creo que eso es lo importante. Creo que en esta administración lo que se ha procurado es poner las estadísticas a vista de todo el mundo. No, no para ver que nos apoyen junto para el análisis de la política migratoria. Y con respecto a lo de que dice la doctora Marínez, pues evidentemente tiene razón, con el título 42 se violaron los convenios internacionales que tenía México con Estados Unidos
con respecto a los puntos de repatriación. De hecho, México en esos convenios no podía recibir a ninguna persona extranjera, pero a partir del título 42, México está recibiendo personas extranjeras. De hecho, este tipo de políticas son están más catalogadas en políticas de asistencia humanitaria. No responden tanto a los tratados internacionales porque México no tiene control sobre la política migratoria, a veces no tiene control sobre la política migratoria que está ejerciendo Estados Unidos. Entonces, se reciben a las personas como en una cuestión humanitaria y a las personas que están regresando se les dota de una tarjeta de visitante de un FMM por razones humanitarias. Y entonces, ahí en el FMM por razones humanitarias, va a encontrar una parte de estas personas que están regresando por la frontera norte. Entonces, pero eso es cuando ya analizas la estadística migratoria, porque si no, no los encuentras en ningún lado. Es una estadística que está pública, pero que casi no se, que son de las cosas que no se utilizan, ¿no? Entonces, en realidad, yo los invito a que esto que me dicen no es nuevo para nosotros, nosotros lo vemos en la estadística de la Comar y nosotros lo vemos también en nuestra propia estadística, porque recordemos que el Instituto Nacional de Migración da una tarjeta de residente permanente a aquellos cuyos solicitantes fueron aprobados o tienen una solicitud aprobatoria de su condición de refugiado por parte de la Comar. Entonces ustedes pueden ver las tarjetas de residente permanente por refugio en comparación con las solicitudes y en comparación con las aprobaciones y en comparación con las solicitudes. Entonces, en realidad, el registro administrativo podemos seguir todo el camino. Entonces, los invito a seguir viendo las estadísticas. No sé, Luz, si tengas alguna otra cosa que decir. Sí, bueno, como les comentaba, en la página de la unidad ustedes pueden encontrar distinta información. A veces hay que ser muy finos en nuestros análisis, para poder encontrar como estos detalles. A veces la información no está tal cual nosotros la queremos encontrar porque es parte del análisis, de la investigación, de estar analizando tendencias de un lado, de otro. Entonces, es como ir construyendo nuestro propio análisis con la información, con todos los elementos que encontramos, toda la información que nos brinda la unidad. Y pues no, solamente agregar, muchísimas gracias a todos. Les decía al inicio, es muy importante ese tipo de espacios porque nosotros tomamos lo que ustedes nos comparten, las sugerencias, claro que tomamos nota de ello. Y bueno, para tratar de abundar quizá en esa parte en nuestras investigaciones, en nuestros documentos. Y precisamente pues de esto se trata, ¿no? De retroalimentarnos entre academia, gobierno, y que ustedes sepan qué hacemos desde acá y nosotros saber ustedes cuáles son sus intereses y cuáles como que los temas que están pues sobre la mesa, ¿no? En nuestra realidad. El tema migratorio, la migración irregular, un tema bastante complejo que nos ocupa y nos preocupa a todos. Muy bien. No, pues muchísimas gracias tanto al doctor Juan Bermúdez como a la maestra Luz Adriana Tovar. De verdad que ha sido una sesión muy enriquecedora. Nos dejan con mucha tarea de revisar el portal, de revisar los datos, de revisar todos los productos que generan publicaciones. Creo que van a ser muy valiosas para todos los que participamos en la especialidad. Y bueno, a todas y todos también los que se conectaron, muchísimas gracias. Pues este espacio y estas actividades justo son pensadas en ustedes, en que tengan mayores elementos más allá de los contenidos que están disponibles en la plataforma de la especialidad, pues que tengan estas experiencias, estas otras perspectivas, conocimiento de primera mano de quienes están al frente de la toma de decisiones, generando información, y pues los esperamos para una próxima sesión de charla con expertos. Próximamente nos vemos el 19 de abril, charla entre colegas, y el 27 de abril en la sesión de cierre del módulo
con el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y desearles una excelente noche a todas y todos. Muchísimas gracias, Luz y Juan y todos. Gracias a ustedes. Noche. Hasta luego. Gracias.